Paz de Cristo, hermanos, buenas noches, sean bienvenidos a una nueva transmisión que realizamos ya a través de estas redes sociales, como es de costumbre, los días miércoles y los días domingo. Los voy a invitar, hermanos, que con alegría, con gozo y disposición a escuchar la palabra del Señor, abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, el capítulo es 43, versículo 11. Isaías 43, versículo 11, aleluya. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve, amén, aleluya. El tiempo en el que nos toca vivir, hermanos, es el tiempo de las opciones. Gracias a las distintas libertades que hoy en día existen, nosotros podemos elegir el mismo producto dentro de una gran gama de marcas. Y además de esto, de la gran variedad de marcas sobre el mismo producto que existen, mis queridos hermanos, todas esas marcas que ofrecen el producto dicen que el producto que ellos tienen es el mejor. Y en medio de todo esto, la iglesia o el campo de la fe no se ve exento acerca de ello, ya que nosotros podemos darnos cuenta que a nivel mundial, hermanos, hay por lo menos 3.500 religiones registradas. Dentro de todo ese abanico de opciones, nosotros podemos elegir la que más nos agrade. Sin embargo, hermanos, pues el profesar una fe no es lo mismo que el simple hecho de ir a elegir un jabón para bañarse, o elegir la pasta, o incluso el mismo papel de baño. Diferencia entre las marcas, entre los precios, ya que cuando nosotros elegimos una fe, esa fe que nosotros hayamos seleccionado va a determinar o dictaminará la manera en cómo he de vivir, pero no solamente la manera en cómo viviré, mis queridos hermanos, sino también en dónde pasaré la eternidad. Es en este punto donde las cosas se tornan un tanto interesantes, debido a que dentro de esas 3.500 religiones, dentro de esas 3.500 opciones que tenemos, mis queridos hermanos, solamente el cristianismo ofrece garantías o seguridades que esas otras religiones no lo hacen, haciendo de una manera especial el cristianismo no solamente la mejor opción en cuanto hablamos de las cosas eternas, mis queridos hermanos, sino haciéndolo la única opción o la única alternativa en la cual nosotros podemos optar al momento de depositar nuestra fe. Y es por ello que a partir de hoy iniciamos una serie llamada La Seguridad de. Estaremos meditando o hablando acerca de 4 seguridades que ofrece el cristianismo y que no encontrarás en ningún otro movimiento religioso. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el primer mensaje de esta serie de 4, mis queridos hermanos, y este mensaje lleva por título La Seguridad de la salvación. La primer seguridad en la que nosotros estaremos meditando será la seguridad de la salvación. Para ello, los invito a que vayamos a la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice de la siguiente manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Aquí nos podemos dar cuenta cómo el evangelista, mis queridos hermanos, está hablando acerca de la salvación. Por eso es que dice: el que tiene a Dios tiene la vida eterna. Esto es algo interesante, hermanos, porque si hay algo que marca la diferencia entre el cristianismo y otras religiones, o toda esa gama, esa diversidad de religiones que existen hoy en día, es la seguridad de la salvación. Ningún otro movimiento, ninguna otra religión, ninguna fe ofrece la seguridad de salvación, solamente el cristianismo. Y bueno, una prueba de esto la podemos ver en el momento de la muerte de una persona, en el momento en que una persona va a pasar
a la eternidad. Cuando se realizan los funerales, generalmente se hacen una serie de súplicas por el alma de aquella persona que ha fallecido, y entonces le dicen a tal cosa que ruegue por él, que tenga misericordia de él. Pero esa atmósfera, mis queridos hermanos, es una atmósfera de incertidumbre, una atmósfera de inseguridad, porque no saben si aquel ser amado que ha partido a una eternidad, ha partido a una eternidad de salvación o a una eternidad de sufrimiento. Incluso hay quienes creen, y que de hecho por eso elevan esos rezos, esas oraciones, que van a llegar a un lugar donde van a purgar alguna sentencia o van a pagar por algunos pecados que hayan cometido, y bueno, que estarán en ese lugar por algún momento, y pasado el tiempo saldrán de ese lugar para ahora sí pasar al cielo. Sin embargo, solamente son ideas, pero no dan una seguridad acerca de qué es lo que pasa del otro lado, lo que pasa al partir de esta vida. De hecho, hace una semana, un poco más, poco menos de tiempo, mis queridos hermanos, visitaba yo a una familia que tenía un pariente muy enfermo. De hecho, lamentablemente, pues este pariente ya ha partido a la eternidad. Y una de sus hijas me hacía la pregunta: es que nadie sabe lo que hay del otro lado. Y entonces me decía: ¿a poco usted sabe a dónde se va a ir cuando se muera? A lo cual yo sin ninguna duda le dije: claro, yo sí sé a dónde vamos, porque la Biblia nos da luz clara acerca de lo que sucede, mis queridos hermanos. Pero bueno, hay tantas religiones, hay tantos movimientos que ni siquiera ellos saben bien de qué se trata. Y a diferencia de esto, el cristianismo, mis queridos hermanos, nos da esa seguridad, esa fe de que hay salvación. Pensemos en el mismo ejemplo, un servicio fúnebre. A diferencia del cristianismo, cuando un hermano muere y realizamos ese servicio fúnebre, nos paramos frente a los amigos, frente a los familiares de ese difunto, y nosotros aseguramos que nuestro hermano ya se encuentra en la presencia de Dios. Nosotros nos paramos ante la multitud y entonces les decimos que debemos de tener ánimo, que podemos estar en paz, que podemos tener tranquilidad, porque ese ser amado que ha partido a la eternidad ya se encuentra disfrutando de lo que nosotros aún esperamos. ¿Por qué? Esa es la seguridad de la salvación que nos está ofreciendo el cristianismo. Y es por ello, hermanos, que nosotros cuando realizamos un servicio fúnebre no oramos o no pedimos o intercedemos por aquella persona que ha partido. Eso lo hacemos mientras la persona está viva. Si es voluntad del Señor, bueno, que la sane, que la levante de ese estado. Pero si no es la voluntad del Señor, sabemos el lugar en donde se encuentra y que ya está disfrutando de la presencia del Señor. Nosotros oramos más bien por la familia, por los amigos, por ese dolor por el cual tiene que atravesar la familia en el momento de la pérdida, y le pedimos al Señor que su Espíritu Santo venga y consuele a esa familia que ha perdido a ese miembro. Y en el caso de que sea una familia no creyente, bueno, que acepten el evangelio, que abracen esta seguridad que solamente ofrece el cristianismo, de que solo hay salvación dentro del cristianismo, y no solamente ellos puedan tener esa fe de que su familiar, su amigo está en un mejor lugar, sino que también les ofrece la esperanza, bendito sea el nombre del Señor, de que volverán a encontrarse con su ser amado allá en la eternidad. Veamos entonces en qué fundamentamos nosotros esta seguridad que tenemos de la salvación. Aleluya. Podemos regresar al pasaje con el cual iniciamos este mensaje, Isaías capítulo 43, versículo 11. Hay que recordar que es el Señor el que le está hablando al profeta, y entonces le dice, Isaías 43, versículo 11, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Ahí es el mismo Dios, el creador del universo, hermanos, aquel que sopló aliento de vida sobre nosotros como seres humanos, el que está hablando y el que está asegurando
que solamente en Él hay salvación. Eso en el Antiguo Testamento, pero también podemos verlo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4 versículo 12, donde escribe Lucas, dice: y en ningún otro, aleluya, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Esto nos lleva, mis queridos hermanos, a darnos cuenta que no es una idea de los hombres, que no es una doctrina que nos hayamos inventado para aliviar nuestras culpas o nuestras almas. No, mis queridos hermanos, es el mismo Dios el que lo está asegurando, que fuera de Él no hay quien salve. Las páginas de la Biblia están plagadas de esa información, de esa promesa, mis queridos hermanos. Podemos verla en el libro del Génesis 3, una vez que el hombre peca y rompe su relación con Dios, en ese mismo instante Dios le dice: es que en un futuro mandaré a alguien que herirá que la serpiente herirá el carcañán, dice, pero él pisará a la serpiente. Aleluya, acerca de esa promesa mesiánica para salvarnos. Y es la constante historia a través de todo el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, y nosotros vemos ese cumplimiento a esa palabra a través del nacimiento de Jesús, a través de la encarnación del Señor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Cuando nosotros partimos, cuando nosotros morimos, sabemos exactamente a qué lugar iremos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo fue aquel que lo dijo. Este es el primer punto, el fundamento primero acerca de la seguridad que tenemos en la salvación. Pero no solo eso, mis queridos hermanos, también encontramos esa seguridad en el mismo libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Aleluya. Sabemos, mis queridos hermanos, el significado de este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. En otra porción del libro de Isaías nos habla el profeta acerca de que Dios mismo será aquel que llevará el pecado sobre sí, algo que era complicado, difícil para poder dimensionar dentro del Antiguo Testamento, porque bueno, sabemos el hecho de que Dios no puede convivir o coexistir en un lugar donde hay pecado, donde hay maldad, porque entonces somos consumidos por esto. Entonces era una idea difícil de concebir esta. Sin embargo, bueno, ahí entra la encarnación de Dios mismo, como lo dice el evangelista Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. Y miren, esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de nosotros. ¿Te das cuenta cómo aquí se concilian los textos? He aquí que la Virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, y más adelante dice que el Señor llevará nuestros pecados. Y podemos darnos cuenta cómo Juan el Bautista, en ese momento que se encuentra con Jesús, lo presenta como aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, mis queridos hermanos, es también como nosotros tenemos asegurada esa salvación. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y fue golpeado y fue azotado y fue molido por nuestras transgresiones. Aquello que nos aparta de la presencia de Dios, aquello que impide que nosotros podamos coexistir con Dios, mis queridos hermanos,
fue eliminado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Pero bueno, para que eso fuera posible, primeramente Dios tenía que hacerse hombre y habitar entre nosotros y cargar en Él nuestros pecados y nuestra maldad. Aleluya. Por eso, porque Dios se hizo carne, es que nosotros tenemos la seguridad acerca de la salvación. Pero no solamente en eso, mis queridos hermanos. Algo importante que nosotros debemos de considerar es que el hecho de que Dios se haya humanado, de que Dios se haya manifestado aquí en la tierra, de que aquel creador de todas las cosas haya caminado aquí, mis queridos hermanos, no es un suceso solamente registrado dentro de la Biblia, es un hecho comprobable a la luz de la historia, aleluya, lo cual lo reviste de una seguridad, de una verdad, mis queridos hermanos. Pablo lo dice de la siguiente manera en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, aleluya. Este es otro punto, mis queridos hermanos, que nos asegura la salvación en cada uno de nosotros. No solamente que Dios lo haya dicho, no solamente que Dios se hiciera carne, sino que Dios murió y además resucitó al tercer día. Aleluya, mis queridos hermanos. Esa es la promesa. Eso es lo que afianza nuestra fe y nos da la seguridad de que nosotros podemos ser salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de su resurrección, está demostrando que ha vencido al pecado, pero también que ha vencido a la muerte, aleluya. Y así nosotros, mis queridos hermanos, tenemos esa promesa de que venceremos al pecado, pero también que el último enemigo a vencer será la muerte. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros aseguramos, mis queridos hermanos, o tenemos la seguridad de la salvación. Hay muchos movimientos que apelan a que hay que hacer esto, a que hay que hacer el otro, para poder alcanzar esa salvación. Sin embargo, el cristianismo no lo hace de esa manera. Si nosotros depositamos nuestra fe, como lo dice el escritor a los Hebreos, en el autor y en el consumador de esa fe, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder tener esa seguridad, hermanos. Al hablar de salvación, el cristianismo es el único que ofrece esta seguridad, ya que al final de cuentas nuestra confianza no radica en lo que nosotros podamos hacer como personas, sino en lo que hizo el Creador del universo. No es porque seamos buenos, no es porque lo merezcamos, no es porque seamos imprescindibles, no, mis queridos hermanos, es porque de esa manera Dios nos ha mostrado su amor, es porque a través de su sacrificio, a través del dolor, a través del derramamiento de su sangre, nosotros somos limpiados, nosotros somos justificados, fuimos comprados a ese precio de sangre, hemos sido redimidos y por lo tanto tenemos esa seguridad de la salvación, porque no son las obras las que nos salvan, sino la fe en Jesucristo, el cual se entregó por amor a cada uno de nosotros. Esta seguridad, mis queridos hermanos, nos llena de esperanza, porque sabemos que cuando nos toque partir de esta tierra, nos encontraremos con Dios, aleluya, y escucharemos esas palabras hermosas: entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Y también, mis queridos hermanos, no solo escuchar esas palabras, no solo la presencia de Dios, sino que también podremos encontrarnos y ver a nuestros seres amados que se nos han adelantado en el camino. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, y recae o es depositada únicamente en nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Te voy a invitar, hermano, a que ahí en tu hogar inclines tu rostro
y hagamos esta oración, mi querido hermano. Y si tú en algún momento has dudado de tu salvación, busca la dirección del Espíritu Santo y date cuenta que a través del sacrificio del Señor tenemos esa seguridad. En el nombre de Jesús, Padre eterno, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, pero sobre todo por esta seguridad, Padre Santo, que hallamos únicamente en ti, como tu palabra nos lo enseña, Señor. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Tú eres el único, Padre eterno, que tiene ese poder para salvarnos, Señor, porque tú has pagado el precio de mi maldad, Señor Jesucristo. Tú has sufrido y has derramado tu sangre preciosa por amor a tus hijos, por amor a cada creyente, Señor Jesucristo. Esta es una seguridad que ofrece solamente el cristianismo, no lo ofrece ningún otro movimiento, Señor Jesús. Hay gente que que ha profesado tal o cual fe, Señor, pero como lo enseña tu palabra, hay una gran expectación acerca de lo que ha pasado con esa persona, pero no con los que te hemos aceptado, no con los que hemos sido bautizados en tu nombre, Señor, porque para nosotros, Señor, este es el testimonio que tú nos has dado vida eterna, y que esa vida eterna la encontramos en tu Hijo Jesús, Señor. Y ese Jesús es al que predicamos, ese Jesús es al que creemos, en ese Jesús hemos depositado nuestra fe, Señor. Por lo tanto, tenemos la seguridad, la confianza de que al partir de esta tierra, Señor, nos reuniremos contigo, estaremos delante de ti, rendiremos cuentas, Señor, y no porque seamos justos, no porque seamos buenos, Señor, sino por tu gracia y tu misericordia. Escucharemos esas palabras: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y nos encontraremos con todos aquellos que se nos han adelantado en el camino, Padre eterno. Gracias, Señor, porque solamente en ti es que podemos encontrar salvación, Señor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias por tu salvación, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por esta seguridad. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Esa es nuestra seguridad. La primera que encontramos de estas 4 que estaremos hablando, la seguridad de la salvación, mis queridos hermanos. Fue un gusto, un placer compartir esta breve enseñanza con cada uno de ustedes. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga, los guarde y los siga prosperando como hasta el día de hoy. Vamos a quedar despedidos con el último texto de la Biblia, que dice de la siguiente manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Dios los bendiga.